Les recuerdo, que a menos que se especifique en la descripción del video, este fanfiction no es de mi propiedad. Si quieres leer la historia después del capítulo 10, tendrás que ir directo al fanfiction original, el cual está en la descripción, junto con el link hacia la página del autor original, donde podrás ver sus otras obras. Capítulo 1. Lágrimas silenciosas. ¿A dónde fue? Estaba justo aquí. Una niña demasiado delgada se inclinó lentamente sobre el borde de la azotea y miró a los 6 niños que se arremolinaban sin rumbo fijo en el estrecho callejón sin salida entre 2 edificios escolares. Todos ellos prácticamente vibraban con confusión, sus pensamientos rebotaban mientras trataban de averiguar dónde podría haber ido el objetivo de su diversión, pero el más grande y malo de ellos tenía un hilo de miedo atravesándolo. Pensamientos como la gente no desaparece y ella tiene que estar aquí se enfrentaron con ¿cómo hizo eso? Y Freaky, en su cabeza. El chico rubio levantó la cabeza más alto, como si pensara que ella podría haber trepado por las paredes. Debe de haber saltado la valla. Estábamos justo detrás de ella, Dudley. No es tan rápida. ¿Tienes una mejor idea?, preguntó Dudley. Nadie le respondió, e incluso desde lo alto del edificio y fuera de la vista, aún podía sentir la satisfacción que lo inundó por su aceptación. Sabía que había pasado 3 años reuniendo a su pequeña pandilla, e incluso ahora todavía temía que uno de ellos desafiara su autoridad y lo derribara desde arriba. También tenía motivos para temer esto. Marcus lo había considerado varias veces durante el último año, y lo único que lo detenía era que, a su vez, temía que ninguno de los otros chicos lo respaldara y, en cambio, lo sujetaran donde Dudley pudiera golpearlo. Vámonos. Nos pondremos en contacto con ella mañana. La ella en cuestión se dejó caer sobre su espalda con un silencioso resoplido. Rara vez esperaba que mañana fuera mejor que hoy, y después de escuchar eso, sintió que sus dudas una vez más iban a estar bien fundadas. Se suponía que los niños no debían golpear a las niñas, eso era algo que los maestros les decían constantemente a todos en la escuela primaria Little Winging, pero ninguno de esos mismos maestros movería un dedo para defenderla. Todos, desde los otros niños hasta los maestros y el director, todos pensaron lo mismo. Hazel Potter era rara, un bicho raro, y se merecía lo que le pasara. Hazel se incorporó y miró con furia las bolsas de nieve que aún quedaban en las baldosas. No era como si fuera su culpa que siempre le sucedieran cosas extrañas. Como aquella vez que su tía Petunia le dijo que tenía que usar un vestido blanco y negro que parecía de la década de 1930, un vestido que sabía que su tía había comprado por menos de 1 libra en una tienda de caridad. Su tía había estado tan complacida consigo misma por eso, por lo feo que sabía que era el vestido y como Hazel no merecía que se gastara en ella el dinero de la gente normal. A la mañana siguiente, Hazel se despertó y descubrió que el vestido se había encogido tanto durante la noche que ni siquiera le cabía a una muñeca, y mucho menos a ella. Después de eso, había pasado una semana encerrada en el armario debajo de las escaleras, aunque nadie trató de explicar cómo se suponía que era responsable de eso, o el momento en que una de las chicas de su clase se había estado burlando de lo callada que era solo para empezar a rebuznar como un caballo. Marisa no pudo hablar con normalidad durante el resto del día y su madre tuvo que llevarla temprano a casa. Como Hazel había sido la víctima, la escuela había llamado a la tía Petunia para contárselo. El hombro de Hazel punzó al recordar el castigo de tío Vernon por ser raro en público de esa manera. Incluso su apariencia fue considerada anormal. No necesariamente la falda desteñida o la camisa demasiado grande que una vez había sido de Dudley, ni el cabello negro salvaje que tía Petunia insistía en cortar tan corto como el de un niño, ni los ojos verde hierba que miraban desde detrás de los feos lentes de plástico. No, en cambio, fueron las secuelas del incidente que había matado a sus padres. Sus dedos se estiraron para trazar la línea pálida y arrugada que cruzaba su garganta, descendiendo ligeramente hacia arriba mientras corría de izquierda a derecha. Lo que sea que sucedió no solo había robado a sus padres, también la dejó sin una voz para llamarla propia. La tía Petunia y el tío Vernon dijeron que sus padres murieron en un accidente automovilístico mientras conducían ebrios, pero eso era mentira. Honestamente, su silencio era solo la segunda cosa más extraña de Hazel Potter, pero era lo primero en la mente de las personas cuando la veían y, en muchos sentidos, era lo más debilitante. No podía hablar con otros niños en su clase, y hasta que no aprendió las letras y cómo leer y escribir cuando comenzó la escuela, no tenía forma de comunicarse, incluso si tenía a alguien en casa dispuesto a escuchar.
Atascada jugando charadas o escribiendo cualquier cosa que quisiera que otras personas supieran, estaba íntimamente familiarizada con la sensación de ser ignorada porque era mucho más fácil para los maestros ignorarla que para otros niños que gritaban lo que querían decir. Señorita Potter. ¿Dónde está? Hazel hizo una mueca ante el sonido estridente de la voz de la señora Nicholson y se puso de pie. El descanso debe haber terminado. Acercándose al borde, agitó la mano hasta que la maestra levantó la vista. El maestro de mayor edad que aún trabajaba en la escuela la miró fijamente durante un largo momento. ¿Qué diablos está haciendo ella allí?, preguntó la mujer, usando un lenguaje que Hazel la había visto golpear las manos de la gente por usar frente a ella. Finalmente ella expresó la pregunta obvia. ¿Cómo llegaste hasta allí? Sus hombros se hundieron ante la estupidez de cualquiera que le hiciera una pregunta como esa. Bien, no importa. Solo baja aquí, pequeña mierda espeluznante. Hazel ignoró el insulto con la facilidad de una larga práctica y comenzó a buscar una escalera, pero se congeló cuando escuchó las siguientes palabras de la señora Nicholson. Cuando bajes, ve a la oficina del director y espera a tu tía. El viaje en coche de vuelta al número 4 de Private Drive fue todo menos silencioso, aunque nadie habló. En el asiento trasero al lado de Hazel, Dudley se sentó con una gran sonrisa gorda, sus pequeños ojos porcinos mirándola en anticipación del castigo que seguramente recibiría. Una risa fea resonó en su cabeza, y sus pensamientos se volvieron hacia lo que su papá le haría al monstruo tonto. En el asiento del conductor, la tía Petunia se distraía por tener que mantener los ojos y la atención en la carretera, pero cada vez que miraba por el espejo retrovisor y veía a Hazel, una ira terrible se apoderaba de ella y tenía que volver a mirar hacia adelante. Ella no es solo un bicho raro. Es una abominación. ¿Por qué fuimos nosotros los que tuvimos que acogerla? Deberíamos haberla llevado a un orfanato tan pronto como la encontramos en el escalón de la entrada. Hazel tenía 6 años cuando se dio cuenta de que escuchar los pensamientos de otras personas no era algo que la gente normal hiciera. Ciertamente no era algo que nadie más en Private Drive y las calles cercanas pudiera hacer, de lo contrario, las damas del grupo de té de tía Petunia se darían cuenta de que todas se odiaban y dejarían de perder el tiempo tratando de impresionar a los demás. Solo supo con certeza que era algo anormal, algo especial y único para ella, cuando le preguntó a su maestra de primer año por qué pensaba que Hazel era tan perturbadora. La maestra le dio una respuesta sin sentido acerca de cómo todos los niños eran especiales y preciosos incluso cuando el miedo y la pregunta de cómo podía ser vista tan fácilmente bailaban en su mente. En los años siguientes, Hazel aprendió una serie de lecciones que la hicieron cada vez más ansiosa por la oportunidad de dejar Little Winging cuando llegara el momento de la escuela secundaria o, salvo eso, cuando cumpliera los 18. Primero, la gente de este pueblo era horrible. Los niños pensaban que era rara y espeluznante y estaban felices de recordárselo si se acercaba demasiado a ellos. Los adultos, los mismos que sonreían y decían que todos debían ser tratados por igual y que todos debían ser amables entre sí, estaban más que dispuestos a hacer la vista gorda cada vez que le pasaba algo a la niña muda que siempre veía demasiado, siempre sabía demasiado. Porque tenían las mismas opiniones que sus hijos. Segundo, y relacionado con el primero, la gente era mentirosa. Rara vez sus palabras coincidían con sus pensamientos, y muchos de ellos se apresuraron a castigar a las personas por las mismas cosas que ellos hicieron. La señora Nicholson fue un excelente ejemplo de esto. Y tercero, los Dursley no eran su familia. No precisamente. Se suponía que las familias debían amarse y cuidarse mutuamente. Se suponía que eran el único grupo de personas con las que podía contar sin importar nada. Eso era lo que le decían todos los libros que había leído en la escuela. Los Dursley no se preocupaban por ella. La odiaban, tía Petunia incluso más que tío Vernon y Dudley, y no querían tener nada que ver con ella. Cada vez que la encerraban en el armario que le servía de dormitorio, deseaban no tener que tenerla en la casa para nada. La única razón por la que no la habían echado ya era la imagen de una figura oscura que a veces se les pasaba por la cabeza cuando la dejaban salir del armario o después de que tío Vernon la bofeteara. No sabía quién era esta figura, pero sabía que le temían más de lo que la odiaban a ella, aunque solo fuera un poco. No sabía cuándo o si sus opiniones se inclinarían hacia el otro lado, pero parecía que a medida que envejecía, su odio y, más recientemente, su miedo hacia ella se hacían más y más fuertes. Se detuvieron en el camino de entrada frente al número 4, y Hazel apenas tuvo tiempo de agarrar su mochila antes de que tía Petunia abriera la puerta y torciera la oreja. Entra, monstruo, antes de que nadie te vea. En tu armario. Ahora.
Deberías encerrarte dentro y dejar que te mueras de hambre. Nos libraríamos de ti entonces. ¿Qué te he dicho acerca de ser anormal en público? Asel alcanzó su bolso para agarrar su bolígrafo y su bloc de notas, pero tía Petunia tiró más fuerte de su oreja. No era como si ella hiciera todo lo que hizo a propósito. Sin embargo, a tía Petunia realmente no le importaba eso. Las intenciones o los accidentes no significaban nada cuando se trataba de ella. Está empeorando. Pronto será como Lily a su edad. ¿Te gusta Lily? Asel se retorció en el agarre de su tía para mirar a la mujer rubia. Tía Petunia rara vez pensaba en la madre de Asel, de hecho hizo todo lo posible por no pensar en ella en absoluto, y esta era la primera vez que Asel escuchaba algo acerca de que su madre era como ella. La confusión y la curiosidad en sus ojos sobresaltaron a tía Petunia, y la mujer abrió la puerta del armario y arrojó a Asel y luego su mochila adentro. Te quedarás allí durante una semana. Si haces algo extraño, cualquier magia, será más tiempo. Esa palabra se arremolinaba en la mente de Asel mientras se sentaba durante horas en la oscuridad y generaba innumerables preguntas para las que no tenía respuestas. ¿Magia? ¿Qué podía hacer ella? ¿Eso era magia? ¿Su madre podía hacer magia? ¿Qué más podía hacer ella? ¿Podían hacer ellos? ¿Había otras personas como ella en el mundo? Ella supo exactamente cuando tía Petunia le contó a tío Vernon lo que sucedió ese mismo día, porque la ola de ira y terror la golpeó casi como algo físico. Se acercó a la puerta de su armario. Por un largo momento le preocupó que él decidiera meterse dentro, pero al final decidió quedarse en el lado opuesto de la puerta. Tal vez deberíamos haber escuchado a Marge. Ahogó a la niña cuando era un bebé. Te quedarás en este armario hasta que hayas aprendido la lección. ¿Me oyes, niña? Ya es hora de que empieces a actuar como una persona normal y normal. Pero ella no lo hará. Nunca fue normal, y nunca lo será. No tendré eso en mi casa. Los pensamientos en la cabeza de tío Vernon enviaron escalofríos por la columna vertebral de Asel. Apenas respiró hasta que él finalmente se alejó hacia su dormitorio y el de tía Petunia. Esta no era la primera vez que un Dursley quería que muriera, pero antes solo había sido la tía Marge, la hermana del tío Vernon, quien pensaba eso. Hasta esta noche, eso era, y el mismo hecho de que estaba considerando seriamente seguir su consejo aterrorizaba a Asel. Quienquiera que fuera esa figura oscura en los recuerdos de los Dursley, ya no era la persona a la que más temían. Pero a diferencia de él, ella podía hacer algo al respecto. Tenía que escapar de este armario. Esta casa. Estas personas. O bien podrían muy bien matarla esta vez. Cada vez que los Dursley la encerraban en su armario durante días y días como este, no la dejaban completamente sola. La dejaban salir para usar el baño y beber un vaso de agua exactamente 2 veces al día. 2 vasos de agua al día no eran suficientes. Ellos lo sabían y, por lo tanto, Asel también. A medida que pasaban los días, se sentía cada vez más enferma hasta que la mayoría de los días no quería nada más que volver al armario y dormir. Tanto la tía Petunia como el tío Vernon pensaron que esta era la mejor forma de arreglarla. Asel miró hacia la parte inferior de las escaleras que formaban la parte superior de su armario y esperó a que el silencio llenara la casa. 6 días que había pasado encerrada en su armario hasta el momento. El miedo y la ira de los Dursley no habían disminuido, aunque a diferencia de la primera noche ya no estaban considerando matarla de hambre o ahogarla. En cambio, sus mentes se habían centrado en todas las tareas que podían darle para mantenerla demasiado ocupada como para causar problemas. Pensaron que si la desgastaban físicamente, dejarían de suceder cosas extrañas a su alrededor. Dudaba que funcionara, pero a medida que pasaban los días y la sensación de peligro se reducía, se sintió tentada a mantener la cabeza gacha y no balancear el barco. La desventaja de esa idea era que tendría que dejar de lado las preguntas que el pensamiento accidental de tía Petunia había descubierto. La casa crujió y Asel cerró los ojos e intentó concentrarse. Ese era el miedo a que hablara lo desconocido. Lo que debería temer era lo que sucedería en el futuro. Los eventos extraños, los eventos mágicos, a su alrededor se estaban volviendo más fuertes y extraños, y los castigos de su tía y su tío por ellos empeoraban en respuesta. Habían decidido no matarla esta semana, pero seguiría siendo así en 1 año, 2 o 5. En el peor de los casos, era posible que su paciencia durara otros 9 años hasta que ella cumpliera los 18 y finalmente dejara atrás Private Drive para siempre. A ella no le gustaban esas probabilidades. Cuanto antes escapara de este lugar, más segura estaría. Su castigo le dio la oportunidad perfecta para trabajar en lo que había sucedido en la escuela.
En un momento, la pandilla de Dudley la perseguía y al momento siguiente estaba en la parte superior del edificio. Aparte de una extraña sensación de opresión, casi como si fuera un tubo de pasta de dientes, había sido instantáneo. La teletransportación era otra cosa que los Dursley decían que era imposible, pero también lo era todo lo que había hecho. Lo que realmente quería saber era si podría hacerlo de nuevo. Cada noche, cuando los Dursley se iban a dormir, ella intentaba repetir la experiencia. Los resultados hasta ahora fueron, menos que alentadores. Una vez más, Hazel imaginó esa sensación de opresión e imaginó la cocina del número 4. Una vez más, esa sensación no llegó, y abrió los ojos para encontrarse todavía en su armario. ¿Qué estoy haciendo mal?, se preguntó, frotándose los ojos para limpiar el polvo del sueño que estaba tratando de formar. Practicar toda la noche y tratar de dormir con la tía Petunia moviéndose por la casa viendo la tele durante el día no se prestaba mucho para descansar, y eso tampoco estaba ayudando, estaba segura. Aún así, tenía un tiempo limitado para averiguar qué estaba haciendo. Ahora no era momento de relajarse. Cuando lo hice el viernes, estaba huyendo de Dudley. No puedo correr por aquí exactamente, pensó con una mirada alrededor del estrecho interior del armario que no era lo suficientemente grande como para que ella se pusiera de pie, y no le pediría a Dudley que me persiguiera aunque pudiera. Quería estar en otro lugar, pero me imagino a dónde quiero ir y no logro llegar. Sé que no quiero estar aquí, pero eso tampoco funciona. Tampoco imaginar la cocina y querer no estar aquí. ¿Qué más hay ahí? Después de tantas noches sin avanzar, Hazel estaba perdiendo la paciencia. ¿Cómo podía ser tan difícil hacer intencionalmente lo que hizo por accidente sin siquiera saber que podía hacerlo? Sacó la mano y tiró de ella hacia atrás cuando golpeó dolorosamente contra la pared. Ella no estaba pidiendo mucho, ¿verdad? Todo lo que ella quería era ser cocina. El armario se derrumbó a su alrededor y exprimió todo el aire de su pecho. Durante un largo segundo tuvo miedo de asfixiarse, pero luego, con un crack, cayó hacia adelante sobre el suelo de linóleo. Ella reconoció estos azulejos. Hazel habría gritado de alegría si pudiera hacer ese sonido. En cambio, se puso de pie y corrió hacia el armario. Abrirla fue fácil ahora que estaba de este lado de la puerta, y sacó la poca ropa que tenía y la metió en su mochila. Sus libros escolares y cuadernos los dejó en el catre en el armario con la excepción de un bloc de papel en blanco y la colección de bolígrafos de colores que había coleccionado a lo largo de los años cada vez que encontraba uno abandonado en el suelo. Estos los necesitaría si quisiera hablar con cualquiera que conociera. Le quedaba mucho espacio en su bolso y repasó la lista mental que había hecho la primera noche encerrada en el armario cuando decidió que no podía esperar hasta entrar a la escuela secundaria o convertirse en adulta. Se iba de Private Drive para siempre. Esta noche, el hecho de que fuera joven no significaba que fuera tonta. Sabía que no podía huir y mantenerse alejada con nada más que unas pocas mudas de ropa en una mochila. Necesitaba algo de lo que vivir. Por lo tanto, su próxima parada fue en la cocina. Latas de verduras y carne, un frasco de mantequilla de maní y una barra de pan llenaron ese espacio extra fácilmente. La pesaba, por supuesto, pero le daría algo de comer mientras planeaba su próximo movimiento. Sus ojos se posaron en el bolso de tía Petunia y se mordió el labio inferior. Sacar comida de los armarios era una cosa. Robar dinero era otra completamente distinta. Robar era algo que se suponía que nadie debía hacer. Pero tampoco es tratar a la familia como tía Petunia me trata a mí, pensó. Abrió el bolso antes de perder los nervios, sacó un fajo de billetes y se los metió en el bolsillo. Allá. Tenía ropa, comida y dinero. Tenía todo lo que quería llevarse de Private Drive. Se detuvo y miró por el pasillo en dirección a la habitación de tía Petunia y tío Vernon. Casi todo, eso era. Dejó su mochila en el vestíbulo y caminó por la casa en calcetines, abriendo lentamente una puerta para revelar a su tía y su tío acostados en la cama profundamente dormidos. Había una cosa que tía Petunia todavía tenía que Hazel quería, necesitaba, más desesperadamente de lo que jamás había necesitado nada antes. Los pensamientos de tía Petunia eran prueba de que la madre de Hazel tenía habilidades similares a las suyas. ¿De qué era exactamente capaz su magia? ¿Cuánto sabía tía Petunia sobre los cómo y los porqués? Hazel no esperaba que ella fuera una enciclopedia ambulante de todas las cosas mágicas, la idea de que su tía haría todo lo posible para aprender sobre algo que claramente odiaba era risible, pero lo que sea que sabía era más de lo que Hazel sabía.
Incluso una sola pista le daría una dirección para comenzar a buscar. Si la cantidad de cosas extrañas que ya habían sucedido alrededor de Hassel fuera una pista, probablemente podría pasar toda su vida investigando sus misterios. No podía decir con certeza que querría hacer eso para siempre, pero era, de lejos, lo más interesante que había encontrado en su vida hasta ahora. Era mejor que aprenderse las tablas de multiplicar y cómo usar el punto y coma, eso seguro. Hassel se inclinó sobre su tía dormida. Solo había hecho algo como esto una vez, cuando estaba tratando de averiguar por qué Melissa Grant la odiaba tanto en el tercer año. Al empujarse en los ojos de Melissa en lugar de solo escuchar, había recibido una ráfaga de sonidos e imágenes. Y un terrible dolor de cabeza y le dio a Melissa otra razón para odiarla. Todo el asunto la había pillado fuera de balance, pero con la tía Petunia dormida y mucho tiempo de su lado, debería poder tener una mejor idea de lo que estaba pasando. Abriendo uno de los ojos de su tía, se dejó caer en la mente detrás de él. Háblame de mi mamá. Háblame de nuestra magia. Las imágenes volaron a su lado, fragmentos de memoria tratando de ahogarla en el pasado. No te quiero a ti ni a tu extraño novio aquí. Petunia, vestida con un elegante vestido blanco, gritándole a una mujer con largo cabello rojo y ojos color avellana. Esa misma mujer, ahora una niña no mucho mayor que la propia Hassel, saltando de un columpio y cayendo al suelo una carta con escritura anticuada, dirigida a Petunia Evans. Lily, detente. Petunia gritó mientras tazas y platos giraban alrededor de una adolescente que lloraba. Una flor en la mano de una niña, abriéndose y cerrándose mientras reía Hassel mirándola fijamente, ojos fríos y desconfiados abriendo la puerta para sacar la leche solo para encontrar una canasta con una chica de cabello negro adentro. No se permiten mugles. Lily sosteniendo una taza de té en su mano mientras se transformaba suavemente en un ratón blanco. Qué bueno que te separen de la gente normal. Tu hermana y su marido han fallecido. La adolescente Petunia apartó a Lily de un empujón, lo que provocó que la joven se echara a llorar. Un fuerte resoplido distrajo a Hassel de la avalancha de recuerdos, y el tío Vernon rodó sobre su costado y se sentó. Se levantó de la cama antes de dar un par de pasos hacia el baño. Hassel contuvo la respiración, esperando contra toda esperanza que él siguiera caminando y cerrara la puerta. Si él hacía eso, ella podría escabullirse y escapar sin que él se diera cuenta. Se rascó la barriga y se volvió hacia un lado, su mente soñolienta llena de pensamientos de encontrar sus pantuflas. Al ver algo por el rabillo del ojo, miró directamente a Hassel. Todos los pensamientos sobre el sueño o las zapatillas se desvanecieron y fueron reemplazados por el miedo que se convirtió en ira. Chica. Hassel ya se estaba moviendo, sus pies cubiertos con calcetines golpeaban contra el piso de madera. Tenía que correr. Ahora. Se deslizó a través de la sala de estar y rebotó en la pared. Su mochila y la puerta principal estaban a poca distancia frente a ella y se burlaban de ella. Tío Vernon salió corriendo del dormitorio, con un bate de cricket en las manos. No había tiempo para detenerse por sus zapatos o su abrigo. Corrió por el pasillo, su mochila saltando a su mano sin tener que agacharse para recogerla. La puerta principal se abrió hacia afuera en lugar de hacia adentro, una pequeña misericordia ahora, y un momento después estaba corriendo por la acera nevada hacia Magnolia Crescent. Será mejor que corras, niña. Te voy a romper la cabeza. Tío Vernon no se había detenido en el umbral. Todavía la perseguía, y aunque era aún menos corredor que Dudley, era más alto que ella y tenía las piernas más largas. No se atrevía a mirar detrás de ella para ver si él la estaba ganando o se estaba quedando atrás. Ella no tenía tiempo de sobra. Necesitaba estar lejos de él, lejos de aquí. En algún lugar, en cualquier lugar, no le importaba. Siempre y cuando fuera en un lugar seguro. Todo su cuerpo pasó por un tubo y Hassel Potter desapareció de Private Drive.